Un millonario entra al restaurante y se queda helado al ver su madre, sirviendo mesas. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. La historia de hoy es una montaña rusa de emociones, titulada Un millonario entra al restaurante y se queda helado al ver su madre, sirviendo mesas. Es un relato que los dejará sin aliento, así que les pido que se suscriban, activen las notificaciones y nos regalen un like para que podamos seguir trayendo estas increíbles narrativas. Adrián Caballero atravesó el umbral del restaurante más opulento de la metrópoli, no solo para festejar un logro profesional, sino para reafirmar su lugar en el mundo. No podía ni remotamente sospechar que la mujer que se movía entre las mesas con una bandeja, era su propia madre, aquella a la que había borrado de su vida muchos años atrás. El silencio que reinaba en el firmamento era de esa clase particular que solo el poder adquisitivo puede permitirse. No se trataba de una simple falta de ruido, sino de la densa presencia de conversaciones en voz baja, del tintineo melódico de la cristalería más fina y del murmullo contenido de individuos para quienes la palabra necesidad era un concepto ajeno y distante. Las monumentales lámparas de araña, como constelaciones de cristal, derramaban una luz cálida y dorada sobre las mesas, cada una vestida con mantelería de lino egipcio, mientras el perfume de vinos de cosechas legendarias se suspendía en la atmósfera, una promesa etérea de absoluta exclusividad. Adrián Caballero avanzó por el vestíbulo con la postura erguida y la mirada firme de alguien que, a sus 32 años, sentía que había doblegado al mundo a su voluntad. Su traje, una pieza de sastrería italiana cortada a la medida, se ceñía a su físico trabajado con una precisión casi escultórica. El cronógrafo que lucía en su muñeca izquierda tenía un valor superior al de un automóvil de lujo, y su sonrisa, perfectamente calibrada, destilaba esa clase de confianza inquebrantable que solo nace de una vida sin derrotas conocidas. A su lado, Isabella se deslizaba con una gracia felina, envuelta en un vestido de diseñador que comunicaba sin palabras su pertenencia a ese estrato social, a la cúspide de la pirámide. Este sitio es simplemente sublime para nuestra celebración, querido. Isabella entrelazó sus dedos con el brazo de Adrián, sus pupilas dilatándose ligeramente mientras absorbía la opulencia del salón con evidente deleite. Nombrado director regional a los 32, tu padre estaría radiante de orgullo. Adrián experimentó una punzada aguda y helada en el centro del pecho al oír la mención de su padre, pero la sepultó de inmediato bajo las gruesas capas de su éxito y el champán que anticipaba. He reservado el mejor rincón, justo al lado del ventanal panorámico que domina toda la ciudad. Mateo, su amigo más leal y reciente socio de negocios, ya los aguardaba en la mesa designada, alzando una copa a modo de saludo. Ahí lo tienen, el protagonista de la noche, exclamó con entusiasmo. Adrián Caballero, el hombre que transitó de ser un simple becario a ocupar un sillón directivo en apenas 8 años. Eres un verdadero mito, mi amigo. El trío se acomodó en los mullidos asientos de la mesa principal, entre risas y brindis que auguraban un porvenir brillante, completamente ignorantes de la manera brutal en que el destino se preparaba para hacer añicos la impecable fachada que Adrián había erigido con tanto esmero. El restaurante vibraba con una actividad contenida y precisa. Los camareros se desplazaban entre el mobiliario con la agilidad de sombras entrenadas, presentando platos que eran auténticas obras de arte y cuyo precio equivalía al ingreso mensual de una familia obrera. En un rincón discreto, un cónclave de empresarios sellaba un acuerdo de cifras millonarias. En otro, una pareja conmemoraba un aniversario con una botella de vino que llevaba más tiempo envejeciendo que la edad de muchos de los empleados del establecimiento. Señor Caballero, un joven mesero se aproximó con los menús encuadernados en cuero repujado. Es un privilegio recibirlo esta noche. Don Ricardo, el dueño, nos ha instruido personalmente para que su velada sea absolutamente memorable. Transmítele a don Ricardo mi agradecimiento por su atención. Adrián contestó con la displicencia de quien ha normalizado el trato preferencial. Y dile que nos descorche su mejor vino. Esta noche, el presupuesto no existe. Isabella soltó una risa cristalina, apretando su mano con afecto. Adoro cuando te muestras así. Decidido, dominante. Resulta increíblemente seductor.
Adrián remató con una sonrisa pícara. Irresistible. Mateo alzó su copa de agua mineral mientras aguardaban la llegada del vino. Brindo por mi socio, mi hermano, el individuo que ha probado que el triunfo no es un golpe de fortuna, sino el resultado del esfuerzo incansable, la determinación férrea y el sacrificio. Adrián añadió, su voz adquiriendo un matiz más grave que sus acompañantes no percibieron, pero que para él retumbó en lo más profundo de su ser. Sacrificio. Aquella palabra quedó flotando en el aire, un espectro invisible que solo él era capaz de percibir. Héctor, el gerente principal del local, un hombre con 2 décadas de experiencia descifrando los deseos de la clientela más acaudalada, contemplaba la escena desde su podio. Identificaba a la perfección aquella atmósfera de celebración. Un ascenso laboral, la euforia del dinero recién ganado, la embriaguez del éxito prematuro. No obstante, también percibía algo más en la mirada de Adrián Caballero, un detalle que escapaba a sus compañeros de mesa, una sombra, un hueco que ni todo el vino más costoso del planeta podría conseguir llenar. Héctor, una voz queda y suave lo sacó de sus cavilaciones. Se trataba de Sofía, una de las camareras de refuerzo que había empezado a trabajar allí hacía apenas unas cuantas semanas. ¿Qué sección me corresponde esta noche? Héctor revisó la pantalla de su tableta. El área premium. Tenemos un festejo de gran importancia. La mesa 7, la del ventanal. Sofía asintió, ajustándose el delantal con unas manos que mostraban un ligero temblor, no por el nerviosismo de atender a comensales de alta exigencia. Esas manos habían conocido la dureza de las fábricas, habían limpiado mansiones ajenas, habían cosido prendas hasta bien entrada la madrugada. Habían realizado tareas infinitamente más arduas que servir un vino de lujo a gente que, en realidad, jamás la miraría a los ojos. No, aquellas manos temblaban por una razón completamente distinta, por el peso acumulado de años de esperanzas frustradas, de llamadas telefónicas que nunca encontraron respuesta, de una ausencia que laceraba el alma con más saña que cualquier esfuerzo físico. ¿Te encuentras bien, Sofía?, inquirió Héctor, habiendo notado su inusual palidez. Perfectamente, mintió ella, porque hay verdades tan vastas y pesadas que no pueden ser contenidas en el breve espacio de una conversación trivial. Sofía contaba 54 años, aunque las fatigas de una vida de lucha la habían envejecido prematuramente. Su cabello, que en otro tiempo fue de un negro azabache, ahora estaba salpicado de hebras de plata que había renunciado a ocultar, pues el tinte representaba un gasto que debía destinar a necesidades más perentorias. Sus manos estaban surcadas por las marcas del esfuerzo y su espalda le dolía de maneras que los costosos especialistas que jamás podría permitirse cegaramente sabrían diagnosticar. Pero su mirada, en sus ojos todavía ardía esa chispa que el sufrimiento no había logrado extinguir del todo. Era la llama de una madre que se negaba a dejar de esperar. Cogió la bandeja de plata donde reposaban las copas de vino, preparadas con esmero por el sumiller, y empezó su recorrido hacia la zona más exclusiva. Sus pies conocían bien la ruta. Había atendido esa sección en múltiples ocasiones, pero aquella noche, cada paso se sentía extrañamente pesado, como si su cuerpo intuyera una verdad que su mente aún no alcanzaba a procesar. El Chateau Margaux del 2005, anunció con una voz ensayada y profesional al aproximarse a la mesa 7, manteniendo la mirada baja, tal y como le indicaban las estrictas normas de la casa. La clientela premium no buscaba interacción, exigía un servicio invisible. Un obsequio de don Ricardo para celebrar su. Las palabras se ahogaron en su garganta, convirtiéndose en un nudo de silencio. Adrián reía a carcajadas por un comentario ingenioso de Mateo, con la cabeza echada hacia atrás en un gesto de completa despreocupación. Pero en el instante en que Sofía se acercó lo suficiente, cuando su perfume económico, una mezcla de lavanda y trabajo honesto, alcanzó sus fosas nasales, algo primordial se activó en su memoria. Era una fragancia que no había percibido en una década, pero que podría reconocer entre 1.000.000 de aromas. Lavanda y jabón en barra, el olor de su niñez, el aroma de las mañanas frías y los almuerzos empacados con amor, incluso cuando el dinero escaseaba. El olor de una vida que él había sepultado deliberadamente bajo metros de éxito y olvido autoimpuesto.
Alzó la vista, con una lentitud pavorosa, como si temiera confirmar lo que su subconsciente ya le gritaba, y el universo entero se detuvo en ese instante. Sofía, su madre, estaba de pie frente a él, ataviada con un uniforme de camarera, con las manos temblorosas aferradas a una bandeja que sostenía un vino cuyo valor superaba su salario mensual. No puede ser cierto. Las palabras se deslizaron de los labios de Adrián como un susurro roto y apenas audible. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La bandeja se tambaleó de forma peligrosa entre sus dedos. A lo largo de los años, había visualizado esa reunión un sinfín de veces. Miles de escenarios posibles. Había ensayado mentalmente qué diría, cómo se comportaría, si se desmoronaría en llanto o lograría mantenerla entereza. Pero ahora, en el momento de la verdad, toda esa preparación se desvaneció como el humo. Solo quedaba el dolor en carne viva de una madre contemplando al hijo que la había repudiado. Adrián, su voz fue apenas un hálito de sonido, cargado con el peso insoportable de años de silencio. ¿Acaso se conocen?, preguntó Isabella, visiblemente desconcertada, su mirada yendo del uno al otro. La pregunta quedó suspendida en el aire tenso, sin encontrar respuesta, porque Adrián era incapaz de articular palabra. Sentía la garganta cerrada, como si una mano invisible se la estuviera oprimiendo. Todas las emociones que había mantenido reprimidas durante tanto tiempo estaban detonando en su pecho como una carga de explosivos. Mateo, con su agudo instinto para desactivar situaciones incómodas, se puso en pie. Quizás deberíamos. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Adrián por fin recuperó la voz, pero sus palabras emergieron como una acusación afilada, no como una pregunta genuina. Como si Sofía hubiese invadido su territorio sagrado, cuando había sido él quien se había esfumado de la vida de ella. Sofía depositó la bandeja sobre la mesa con manos que no dejaban de temblar, cada movimiento ejecutado con un control sobrehumano, para no derramar el vino, para no montar una escena. Había sobrevivido a situaciones mucho peores que aquella humillación pública. «Trabajo aquí», contestó ella, con una dignidad que chocaba frontalmente con su uniforme. «Desde hace unas pocas semanas». «¿Trabajas aquí?». Adrián repitió la frase como si estuviera intentando descifrar un idioma desconocido. Su cerebro se negaba a procesar la imagen. Su madre, la mujer a la que había abandonado en un barrio humilde mientras él ascendía a las altas esferas del éxito, ahora servía mesas a gente como él. Las mesas adyacentes empezaban a percibir la tensión. Las conversaciones se apagaban, las cabezas se giraban con disimulo. En un lugar donde la norma era que nada extraordinario sucediera jamás, aquella escena era como un choque en cámara lenta del que nadie podía desviar la mirada. «Adrián, ¿quién es esta señora?», insistió Isabella, y en su tono ya se percibía una primera fisura de inquietud. Héctor, el gerente, había detectado la anomalía y se aproximaba a toda prisa, su radar para crisis delicadas parpadeando en alerta máxima. «Es mi madre». Adrián lo soltó finalmente, y las palabras cayeron sobre la mesa con el peso de una revelación devastadora. «Es mi madre». Isabella emitió un jadeo que se oyó en todo el salón. Mateo se quedó petrificado, con la copa a escasos centímetros de los labios. Los otros comensales que habían estado prestando oído ya no se molestaban en ocultar su curiosidad. Sofía cerró los párpados por un segundo, buscando fuerzas en ese rincón profundo de su ser que solo las madres conocen. Cuando volvió a abrirlos, en ellos se reflejaba una mezcla de dolor y amor incondicional que habría quebrado a cualquier persona con un mínimo de empatía. «Qué alegría verte, hijo», dijo con una voz que temblaba, pero que no llegó a romperse. «Te ves bien, triunfante». «No me llames así», replicó Adrián, y el veneno que destilaba su voz provocó que varios clientes contuvieran la respiración. «No tienes ningún derecho a llamarme así». El silencio que siguió fue denso y absoluto. Incluso los camareros de otras secciones se habían detenido, intuyendo que algo terrible estaba ocurriendo. «Adrián, por favor». Mateo intentó mediar, su voz era un susurro urgente. «Tal vez deberíamos discutir esto en otro lugar». «¿En otro lugar?».
Adrián soltó una risa carente de alegría, su fachada de compostura perfecta resquebrajándose por momentos. Como cuando ella pudo haberme contactado en otro lugar. Como cuando pudo haber aparecido en mi vida antes de que yo lograra algo. Traté de encontrarte, dijo Sofía, y esta vez su voz sí se quebró. Te llamé muchísimas veces, fui a tu antigua oficina. Me informaron que no deseabas recibirme. ¿Y por qué habría de querer? Adrián se levantó de un salto, el respaldo de su silla arañando el parqué con un sonido que resonó en el tenso silencio. He construido mi vida entera sin ti. No te necesito apareciendo ahora para servir mesas y recordarme de dónde provengo. Las palabras fueron como latigazos. Sofía las sintió impactar en su cuerpo, cada una dejando una herida invisible, pero se mantuvo erguida. Porque las madres aprenden a permanecer de pie incluso cuando su mundo se desmorona a su alrededor. Lo lamento, susurró, mientras las lágrimas comenzaban a surcar sus mejillas sin que pudiera evitarlo. Siento no haber sido suficiente para ti. Siento que te avergüences de mí. Señora. Héctor había llegado por fin a la mesa, su tono era profesional, pero tenso. Quizás debería tomarse un descanso. Sí, afirmó Adrián con una frialdad que helaba la sangre. Debería, de hecho, ¿qué hace ella trabajando en un lugar como este? Este es un establecimiento de primera categoría. ¿Acaso don Ricardo sabe que contratan a cualquiera? El insulto quedó suspendido en el aire como un miasma tóxico. Varios comensales emitieron murmullos de desaprobación. Una dama en una mesa cercana se llevó una mano al pecho, escandalizada. Isabella le tocó el brazo a Adrián. Cariño, me parece que estás siendo excesivamente duro. ¿Excesivamente duro? Adrián se giró hacia ella, con los ojos encendidos. Tú no lo comprendes. No tienes ni idea de lo que es surgir de la nada más absoluta. Ver a tu madre trabajar hasta el agotamiento y que aún así nunca sea suficiente. Jurarte a ti mismo que huirás de esa miseria y que jamás volverás la vista atrás. ¿Y lo conseguiste? Preguntó Sofía con suavidad, secándose las lágrimas pero sin apartar la mirada de su hijo. ¿Lograste escapar, o simplemente te perdiste a ti mismo en el intento? La pregunta fue como una bala directa al corazón. Adrián sintió que algo se fracturaba en su interior, pero el orgullo y años de resentimiento enquistado eran una coraza demasiado gruesa. Héctor. Don Ricardo Aguirre había hecho su aparición, el propietario del restaurante observaba la escena con una mirada que lo había visto todo, pero pocas cosas tan dolorosas como aquella. Acompaña a Sofía a la cocina. Dale el resto de la noche libre. No. Dijo Sofía con una firmeza que lo sorprendió a todos, incluyéndose a ella misma. Necesito este empleo. No pienso irme. Madre. Empezó a decir Adrián, pero Sofía lo cortó en seco. Ahora mismo no soy tu madre. Tú mismo lo has dicho. Soy simplemente la camarera que te trae a la memoria tus orígenes, así que, por favor, permíteme realizar mi trabajo. Con manos que aún temblaban, pero con una dignidad inquebrantable, Sofía recogió la bandeja vacía. Antes de marcharse, miró a su hijo una última vez. Te he amado cada uno de los días de tu vida, Adrián. Cuando escaseaba la comida, tú comías. Cuando el frío arreciaba, tú tenías mantas. Cada sacrificio que hice fue para que tú tuvieras oportunidades, y las has aprovechado. Eres un hombre de éxito, tal y como siempre supe que serías. Su voz se quebró por un instante, pero continuó. Solo se te olvidó una cosa por el camino. Se te olvidó que el éxito sin humanidad no es éxito, es solo una tumba lujosa. Sus palabras resonaron en el restaurante mudo. Acto seguido, Sofía se dio la vuelta y caminó en dirección a la cocina, cada paso imbuido de una dignidad que ningún uniforme de servicio podía menoscabar. Adrián se quedó de pie, temblando, bajo las miradas de todo el restaurante. En sus ojos había algo que no había estado allí en mucho tiempo, la duda. Y bajo esa duda, sepultado bajo capas de orgullo y éxito, algo que se sentía peligrosamente similar al arrepentimiento. Isabella lo observaba como si estuviera viendo a un completo desconocido.
Mateo se cubría el rostro con las manos. Los demás clientes susurraban, algunos con compasión por Sofía, otros con abierto desprecio por el hijo que la había tratado de esa manera. Y don Ricardo lo contemplaba todo con una expresión impenetrable, sus dedos tamborileando sobre el pomo de su bastón de ébano, como si estuviera sopesando decisiones que lo cambiarían todo. Porque la verdad sobre Sofía, una verdad que nadie en ese salón conocía, era mucho más compleja y descorazonadora de lo que cualquiera podría suponer. Y la verdad sobre Adrián, y las razones de su huida, estaba a punto de estallar de formas que aniquilarían la vida perfecta que se había construido. El firmamento había sido testigo de innumerables celebraciones, pero aquella noche sería recordada por algo muy distinto. La noche en que un hijo exitoso se encontró cara a cara con la madre a la que había abandonado, y el mundo entero fue testigo de su verdadera naturaleza. La pregunta que nadie podía responder todavía era, ¿qué secretos se ocultaban detrás de ese abandono? ¿Y qué haría Adrián ahora que el pasado había venido a pasarle factura? La cocina del restaurante El Firmamento era un universo paralelo al elegante comedor. Aquí no había manteles de lino ni conversaciones susurradas. Era un ballet caótico de acero inoxidable, fuego rugiente y órdenes vociferadas en un código que solo los iniciados comprendían. El calor era asfixiante, el ritmo frenético, y el aroma de la alta cocina se mezclaba con el olor acre del sudor y el trabajo duro. Sofía entró tambaleándose, con la bandeja todavía en sus manos, aunque ya no quedaba nada por servir. Sus piernas flaqueaban de una manera que nada tenía que ver con las horas de pie, sino con el seísmo emocional que acababa de sufrir. Laura, la jefa de cocina, una mujer robusta de 48 años con manos que podían tanto esculpir un plato delicado como romper un hueso, abandonó su puesto de inmediato. Siéntate ahora mismo antes de que te desplomes. Estoy bien. Mintió Sofía, pero sus rodillas cedieron y Laura tuvo que sujetarla para evitar que colapsara contra la encimera de acero. Daniel, tráele un vaso de agua. Ordenó Laura al joven lavaplatos, quien se apresuró a obedecer. Respira, mujer, respira hondo. El resto del personal de cocina observaba de reojo sin dejar de trabajar. Todos habían oído ya los rumores que se extendían como la pólvora desde el comedor. La camarera nueva, el cliente millonario, el hijo que había renegado de su madre. ¿Es cierto?, preguntó Ana, una de las ayudantes de cocina, en voz baja pero cargada de urgencia. ¿Ese hombre de la mesa 7, es tu hijo? Sofía solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. Las lágrimas que había logrado contener en el comedor ahora brotaban sin control, años de dolor acumulado escapando en sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. Laura la abrazó con fuerza, sin importarle manchar su chaquetilla blanca. Ese desgraciado, masculló entre dientes. Tratar así a su propia madre. ¿No lo entiendes? Logró decir Sofía entre sollozos. Él tiene motivos para odiarme. ¿Motivos? No digas estupideces. Ningún hijo tiene derecho. Tú no sabes lo que yo hice. La interrumpió Sofía, su voz lastrada por una culpa que arrastraba desde hacía años. No sabes por qué se marchó. El silencio en la cocina cambió de naturaleza. Ya no era una pausa en el trabajo, sino el silencio de quienes comprenden que la historia es mucho más profunda y oscura de lo que aparenta. Mientras tanto, en el comedor, Adrián permanecía de pie junto a la mesa, paralizado. El restaurante había reanudado su pulso habitual, pero las miradas furtivas y los murmullos persistían. Isabella seguía sentada, su rostro era una máscara de confusión y algo que se asemejaba peligrosamente a la decepción. Siéntate, dijo Mateo con suavidad, posando una mano en el brazo de su amigo. Por favor, hermano, siéntate. Adrián obedeció como un autómata, pero su mirada seguía clavada en la puerta de la cocina por la que Sofía había desaparecido. Don Ricardo Aguirre se había mantenido cerca, observando con su expresión indescifrable. Señor caballero. Habló don Ricardo, su voz grave y cargada de una autoridad natural. Creo que usted y yo debemos conversar. Con todo el debido respeto, don Ricardo. Intervino Isabella, su tono era cortés pero firme.
Este es un asunto familiar y privado. Se convirtió en un asunto de mi restaurante en el momento en que involucró a una de mis empleadas. Respondió don Ricardo, sin asomo de hostilidad, pero sin dejar margen para la discusión. Sofía es una mujer excepcional, una trabajadora íntegra que merece todo el respeto. ¿Excepcional? Adrián soltó una risa amarga, recuperando por fin la voz. Apenas la conoce de hace unas semanas. A veces, unas semanas de integridad valen más que años de ausencia. Replicó don Ricardo, y sus palabras fueron como estiletes. ¿Me permite tomar asiento? Y sin aguardar una respuesta, se sentó. Don Ricardo movió una silla con una fluidez que delataba una cuna de alta sociedad, pero se sentó con una solidez que revelaba a un hombre que jamás había renegado de sus orígenes humildes. Hace 25 años, comenzó don Ricardo, fijando su mirada penetrante directamente en Adrián, yo era muy parecido a ti. Joven, con una ambición que me quemaba por dentro, desesperado por escapar del estigma de la pobreza que había sido la única definición de mi existencia. Adrián parpadeó, la sorpresa dibujada en su rostro. Don Ricardo Aguirre era una auténtica institución en la ciudad, el propietario de un trío de restaurantes galardonados con 5 estrellas cada uno, una figura de renombre internacional. Resultaba casi imposible concebirlo de otra manera que no fuera la encarnación del éxito. Mi madre se dedicaba a limpiar casas, prosiguió don Ricardo, su voz era un murmullo grave pero perfectamente audible en el silencio expectante. Tenía las manos destrozadas por los productos químicos, la espalda rota por años de inclinarse, y todo para que yo pudiera tener la oportunidad de estudiar. Y cuando finalmente lo logré, cuando inauguré mi primer restaurante, ¿tienes idea de lo que hice? Nadie se atrevió a responder. Incluso los comensales de las mesas cercanas habían abandonado toda pretensión y escuchaban abiertamente. La escondí. Don Ricardo lo admitió, y el dolor crudo en su voz era palpable. Le compré una bonita casa en las afueras de la ciudad. Le enviaba dinero puntualmente cada mes, pero nunca la invitaba a mis eventos sociales. Jamás la presenté a mi nuevo círculo de amistades. Sentía una vergüenza profunda de que mis flamantes socios descubrieran que mi propia madre había limpiado los lujosos cuartos de baño de sus mansiones. Isabella inspiró con una brusquedad audible. Mateo mantenía la vista fija en el fondo de su copa vacía, como si buscara respuestas en el cristal. Adrián se había quedado completamente inmóvil, una estatua de culpa. Ella falleció hace 3 años, continuó don Ricardo, y ahora su voz se quebró por un instante, completamente sola en aquella casa que yo le había comprado precisamente para mantenerla alejada. Y sus últimas palabras a la enfermera fueron, dígale a Ricardo que lo amo, que siempre estuve inmensamente orgullosa de él, incluso cuando él no se sentía orgulloso de mí. Una lágrima solitaria se deslizó por la curtida mejilla de don Ricardo. Un hombre de 60 años, un millonario respetado por todos, llorando sin reparos en medio de su propio restaurante. Vivo cada día de mi vida con ese arrepentimiento, confesó, cada maldito día. Y cuando Sofía vino a mi puerta buscando trabajo, cuando reconocí en sus ojos el mismo cansancio infinito que vi durante años en la mirada de mi madre, me juré a mí mismo que nunca permitiría que nadie la tratara con la misma crueldad con la que yo traté a la mía. Se puso en pie con lentitud, apoyándose en su bastón de caoba maciza. Así que te lo diré ahora, Adrián Caballero. Puedes ser el director regional de una multinacional, puedes poseer todo el dinero del mundo, pero si tratas de esa manera a la mujer que te trajo al mundo, eres más pobre que la persona más desamparada de esta ciudad. Don Ricardo se alejó, dejando un silencio sepulcral a su paso. Adrián sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Adrián. Isabella habló por fin, y su voz tenía una frialdad extraña y cortante. Necesito que me expliques algo. ¿Cuántas veces me contaste que tus padres habían fallecido? Inquirió, y en su tono había algo que se había roto irremediablemente. ¿Cuántas veces lloré a tu lado, consolándote por ser huérfano? Adrián cerró los ojos con fuerza. En su mente, resonaron sus propias mentiras, repetidas hasta el cansancio a lo largo de los años. Mis padres murieron en un accidente cuando era joven.
No me queda familia. Lo había dicho con tanta frecuencia que una parte de él casi había llegado a creérselo. Ella está viva, Adrián. Isabella continuó, poniéndose en pie. Tu madre está viva, se gana la vida en un restaurante, y tú la has tratado como si fuera un despojo. Es que no comprendes toda la situación. Entonces, explícamela. Isabella se cruzó de brazos, su postura era un muro de hielo. Porque ahora mismo, el hombre con el que pensaba casarme me parece un completo y absoluto desconocido. Mateo también se levantó, posando una mano comprensiva en el hombro de Adrián. Hermano, yo también necesito entenderlo. Nos conocemos desde hace 8 años. Jamás mencionaste. Porque no quiero hablar de eso. Estalló Adrián, levantándose tan bruscamente que la mesa se tambaleó. No quiero recordarlo. ¿Es que no lo entienden? ¿Recordar qué? Presionó Isabella, implacable. ¿Qué puede ser tan espantoso como para justificar que niegues a tu propia madre? En la cocina, Sofía había logrado serenarse lo suficiente como para secarse las lágrimas, aunque sus ojos permanecían hinchados y enrojecidos. Laura le había preparado un café cargado y se había sentado a su lado, sin hacer preguntas, pero con una presencia que invitaba a la confidencia. Era un buen muchacho. Comenzó a hablar Sofía sin que nadie se lo pidiera, como si las palabras, prisioneras durante demasiado tiempo, necesitaran escapar. Un chico brillante, siempre el primero de su clase. Su único sueño era llegar a ser alguien importante. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó Ana con delicadeza. Sofía contempló sus propias manos, esas manos que eran un mapa de una vida de trabajo incesante. Su padre, mi esposo Ricardo, era un hombre complicado. Se empleaba en la construcción cuando había trabajo. Y bebía cuando no lo había. Laura asintió con la cabeza, reconociendo el eco de una historia que había escuchado demasiadas veces en su propio entorno. Adrián lo presenciaba todo. Continuó Sofía, su voz temblando al evocar los recuerdos. Las discusiones violentas, las noches en las que no había nada para cenar, las veces que Ricardo llegaba ebrio y destrozaba los pocos enseres que poseíamos. Yo intentaba proteger a Adrián, procuraba darle todo lo que estaba a mi alcance. Por eso trabajabas tanto, afirmó Laura, no como una pregunta, sino como una constatación. 3 empleos, a veces llegaban a ser 4. Limpiaba oficinas de madrugada, trabajaba en una fábrica textil durante el día, y cosía ropa para una modista por las noches. Adrián estudiaba a la luz de una bombilla que parpadeaba sin cesar, sobre una mesa que cojeaba, pero estudiaba sin descanso. Se aferraba a los libros como si fueran su único salvavidas. ¿Y lo fueron? Preguntó Daniel, el joven lavaplatos, que se había acercado en silencio para escuchar. Consiguió una beca. Sonrió Sofía a pesar de las lágrimas que volvían a asomar. Una beca completa para ir a la universidad. Estaba tan orgullosa, tan inmensamente orgullosa. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal? Inquirió Laura, formulando la pregunta que flotaba en la mente de todos. Sofía cerró los ojos, y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro roto. La noche antes de que se marchara a la universidad, Ricardo llegó más borracho que nunca. Había perdido una importante suma de dinero en apuestas. Estaba fuera de sí. Quería que Adrián renunciara a la beca y se pusiera a trabajar para ayudarle a saldar sus deudas. El silencio en la cocina era tan profundo que hasta el zumbido de los extractores de humo parecía haberse detenido. Adrián se negó en rotundo. Continuó Sofía. ¿Y Ricardo? Ricardo lo atacó. Yo me interpuse entre ellos. Ricardo me empujó con violencia. Caí. Me golpeé la cabeza contra la esquina de la mesa. Dios mío, susurró Ana, llevándose una mano a la boca. Cuando desperté en el hospital. Sofía se tocó de forma inconsciente una pequeña cicatriz en la sien, casi invisible bajo el cabello, pero que en su día había sido una herida abierta. Adrián se había marchado. Dejó una nota. Decía, lo siento, mamá. No puedo seguir viviendo en este infierno.
No puedo arriesgarme a convertirme en él. Te quiero, pero tengo que irme. Las lágrimas caían de nuevo, pero esta vez Sofía no intentó secarlas. Ricardo desapareció después de aquello. Nunca más volví a saber de él. Y Adrián, mi niño brillante, se fue a la universidad y jamás regresó. ¿Intentaste ponerte en contacto con él?, preguntó Laura. Cientos de veces. Asintió Sofía. Llamadas, cartas, incluso me presenté en su lugar de trabajo. Siempre me rechazaban. Supongo que me asocia con todo ese dolor, con esa vida miserable. Y tiene razón. Yo lo expuse a todo aquello. No fui capaz de protegerlo. Eso no es culpa tuya, dijo Laura con firmeza. Hiciste todo lo que pudiste. ¿Pero fue suficiente?, preguntó Sofía, mirando a Laura con una expresión de dolor infinito. Mira en quién se ha convertido. En un hombre de éxito. Sí. ¿Pero qué clase de hombre reniega de su madre? ¿Qué clase de hombre siente tanta vergüenza de sus raíces? En el comedor, Adrián finalmente había empezado a hablar. Las palabras salían a trompicones, como si cada una le causara un dolor físico. Mi padre era un alcohólico violento, dijo con la mirada perdida en la mesa. Destruía todo lo que tocaba. ¿Y mi madre? Ella lo aguantaba todo, todo por mí. Isabella había vuelto a sentarse, su enfado inicial mitigándose ante la cruda vulnerabilidad en la voz de Adrián. La última noche que pasé en esa casa, continuó Adrián, su voz quebrándose, mi padre la agredió por mi culpa, porque yo me negué a quedarme atrapado en esa miseria para siempre. Adrián. Empezó a decir Mateo, pero Adrián lo detuvo con un gesto. Ella estaba sangrando, y lo único que cruzó por mi mente fue, si me quedo, me convertiré en él. Si permanezco en esta pobreza, en esta violencia, en este ciclo sin fin, me destruirá. Así que huí. Huí como un cobarde. No eres un cobarde por desear una vida mejor, dijo Isabella con suavidad. No. Adrián la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Entonces, ¿qué soy? ¿Un hombre valiente que abandonó a su madre herida? ¿Un héroe que ha construido su éxito sobre los cimientos de negar su propia sangre? Se puso de pie de nuevo, caminando hacia el gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. Cada vez que ella intentaba contactarme, cada llamada, cada carta, cada visita a mi oficina, era como si el pasado intentara arrastrarme de vuelta a ese abismo, y yo no podía permitirlo. Simplemente no podía. Pero ella solo quería saber si estabas bien, señaló Mateo. Solo quería formar parte de tu vida. Y yo no podía darle eso sin que todo mi mundo se viniera abajo, admitió Adrián, su voz rota. Sin recordar cada noche de hambre, cada humillación, cada momento en que me juré que nunca más volvería a sentirme tan impotente. Don Ricardo, que había estado escuchando desde una mesa cercana, se aproximó de nuevo. ¿Y crees que ella no es capaz de entender eso? Ella tuvo 3 empleos para darte una oportunidad. Sabía perfectamente lo que significaba la impotencia. La diferencia es que ella nunca permitió que eso la convirtiera en una persona cruel. Las palabras golpearon a Adrián como si fueran piedras. Se giró lentamente hacia don Ricardo. Señor, ¿qué debo hacer?, preguntó. Y por primera vez en toda la noche, su voz sonaba como la del niño asustado que una vez fue, no como la del ejecutivo de éxito que pretendía ser. Ve a hablar con ella, respondió don Ricardo con sencillez. De verdad. No como hace 10 minutos, cuando la atacaste. Habla con ella como un ser humano, como un hijo con su madre. No sé si puedo. ¿Qué si puedes?, lo interrumpió don Ricardo. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿vas a hacerlo antes de que sea demasiado tarde? Antes de que ella muera, como murió mi madre, creyendo que su hijo se avergonzaba de ella. Adrián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La imagen de Sofía, anciana, sola, muriendo sin que él estuviera a su lado, era insoportable. Está en la cocina, señaló don Ricardo.
Está llorando. Está rota. Pero está ahí. Todavía está ahí para ti. Adrián, no la pierdas antes de comprender lo que de verdad importa. Adrián buscó la mirada de Isabella, buscando, ¿qué? ¿Permiso? ¿Apoyo? ¿Perdón? Isabella lo observó largamente. Luego, asintió. Ve. Pero Adrián, después de esto, tú y yo tendremos que hablar muy seriamente sobre quién eres en realidad. Porque el hombre que yo conozco nunca habría hecho lo que has hecho esta noche. Con unas piernas que sentía como si fueran de plomo, Adrián comenzó a caminar hacia la cocina. Cada paso era una batalla contra años de mecanismos de defensa, contra el orgullo que había erigido como una armadura, contra el pánico de enfrentarse a las partes más dolorosas de su pasado. Los empleados del restaurante lo observaban pasar, algunos con lástima, otros con juicio, todos con una intensa curiosidad por saber qué ocurriría cuando madre e hijo volvieran a encontrarse. Porque todos intuían que aquella noche era un punto de inflexión, que lo que sucediera en los próximos minutos determinaría no solo la relación entre Sofía y Adrián, sino la clase de hombre que él elegiría ser por el resto de su vida. La puerta de la cocina se abrió lentamente. Adrián vio a su madre sentada en un taburete, rodeada de empleados que la consolaban como si fuera de su propia familia. Vio las lágrimas surcando su rostro. Vio las manos que una vez lo habían acunado durante sus pesadillas. Vio a la mujer que lo había sacrificado todo por él. Y por primera vez en años, Adrián Caballero se permitió ver de verdad a su madre, no como un recordatorio del pasado del que quería huir, sino como la persona que siempre había estado ahí, esperando pacientemente a que él encontrara el camino de vuelta a casa. Mamá, dijo, y la palabra se escapó de sus labios como un sollozo. Sofía alzó la vista, sus miradas se encontraron, y en ese instante, el restaurante, el éxito, los años de silencio, todo se desvaneció. Solo quedaron dos personas rotas intentando encontrar el camino de regreso el uno hacia el otro. La pregunta era, ¿sería demasiado tarde? El silencio en la cocina era tan espeso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Todos los empleados se habían quedado inmóviles, como estatuas de sal, observando la escena que se desarrollaba ante ellos, como si presenciaran un acto a la vez sagrado y prohibido. Sofía se había puesto en pie con lentitud al oír esa palabra. Mamá. Una palabra que no había escuchado de los labios de su hijo en una eternidad. Una palabra con la que había soñado miles de noches, pero que ahora, en la cruda realidad, la dejaba completamente paralizada. Adrián permanecía en el umbral, su traje de diseño creando un contraste brutal con el ambiente funcional de la cocina. Pero lo más impactante no era su ropa, sino la expresión de su rostro. Toda la arrogancia, toda la coraza de dureza que había exhibido en el comedor se había hecho añicos. Lo que quedaba era la cara de un niño perdido que buscaba desesperadamente el camino a casa. Adrián, susurró Sofía, su mano iniciando un movimiento instintivo hacia él, pero deteniéndose a medio camino, como si temiera no tener ya el derecho de tocarlo. Laura miró al resto del personal y, con un gesto imperceptible de la cabeza, les indicó que se retiraran. Vamos, dijo en voz baja. Dejémoslos a solas. Pero los pedidos, comenzó a protestar Daniel. Los pedidos pueden esperar. Lo cortó Laura con una firmeza que no admitía réplica. Esto es más importante. Uno por uno, los cocineros y ayudantes salieron por la puerta trasera que daba al callejón de servicio, lanzando miradas de apoyo a Sofía antes de desaparecer. Laura fue la última en irse, no sin antes apretar el hombro de Sofía en un gesto de silenciosa solidaridad. Y entonces, se quedaron solos. Madre e hijo, separados por años de silencio y apenas 3 metros de suelo de baldosas, pero la distancia entre ellos podría haber sido un océano. No sé por dónde empezar. Dijo Adrián finalmente, su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas, aunque apenas había hablado. Yo tampoco. Admitió Sofía, secándose las lágrimas con la esquina de su delantal, dejando manchas oscuras en la tela desgastada. Adrián dio un paso vacilante hacia adelante. Lo que dije ahí fuera, la manera en que te traté. Fue cruel.
Terminó la frase Sofía por él, sin endulzar la verdad. Fue humillante. Me hiciste sentir que no valía nada. Lo sé. Adrián cerró los ojos, el dolor de esa verdad reflejado en cada músculo tenso de su rostro. Lo sé, y no tengo excusa. Pero necesito que entiendas algo. ¿El qué? Cada vez que te veía, cada vez que oía tu voz, cada vez que leía una de tus cartas. Adrián abrió los ojos, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Lo único que podía ver era esa noche. La sangre, tu grito, mi padre con los puños cerrados, y mi propia cobardía al salir huyendo. Sofía dio un paso hacia él, su instinto maternal superando su propio dolor. Tú no fuiste un cobarde. Eras un niño. Tenía 18 años. Explotó Adrián, no con ira, sino con una agonía profunda. Tenía 18 años y te dejé allí, sangrando, con ese monstruo. ¿Qué clase de hijo hace eso? La clase de hijo que quiere sobrevivir. Respondió Sofía con voz firme, acortando la distancia entre ellos. La clase de hijo que comprende que quedarse significaba su propia destrucción. Adrián, yo nunca te culpé por haberte ido. Entonces, ¿por qué? Preguntó Adrián, su voz quebrándose por completo. ¿Por qué me siento tan culpable? ¿Por qué cada logro me sabe a ceniza? ¿Por qué construí esta vida perfecta, pero me despierto cada noche con pesadillas de esa casa? Sofía llegó hasta él y, con manos temblorosas, acarició el rostro de su hijo por primera vez en más de una década. Adrián se estremeció ante el contacto, como si su piel hubiera olvidado la sensación de una caricia maternal. Porque nunca ha sanado, dijo Sofía con dulzura, sus propias lágrimas mezclándose con las de él. Pensaste que el éxito curaría las heridas, que el dinero borraría los recuerdos. Pero el trauma no funciona así, hijo. No desaparece solo porque lo ignores. No sabía cómo enfrentarlo. Admitió Adrián, y en su voz había una vulnerabilidad que jamás le había mostrado a nadie. No sabía cómo mirarte sin desmoronarme, sin recordar todo aquello de lo que no pude protegerte, todo lo que no pude cambiar. No era tu trabajo protegerme a mí. Dijo Sofía con firmeza. Era mi trabajo protegerte a ti. Y quizás no lo hice a la perfección. Quizás te expuse a cosas que ningún niño debería ver jamás. Pero hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Hiciste más que lo mejor. Sollozó Adrián, dejando caer finalmente todas sus defensas. Trabajaste hasta la extenuación. Me lo diste todo, y yo te lo pagué con abandono. Me lo pagaste con supervivencia. Lo corrigió Sofía. Te pagaste a ti mismo con la oportunidad de ser algo más que el producto de un hogar roto. Y mírate ahora. Eres un hombre de éxito. Eres alguien importante. Pero no soy una buena persona. Dijo Adrián con amargura. Lo viste ahí fuera. Vi tu cara cuando dije esas cosas horribles. Vi tu vergüenza. No era vergüenza. Negó Sofía con la cabeza. Era dolor. Dolor al ver que mi hijo había construido unos muros tan altos a su alrededor que ya no podía ver más allá de ellos. Adrián finalmente se permitió abrazar a su madre. El abrazo fue torpe al principio, el de dos extraños que habían olvidado cómo conectar, pero entonces algo se rompió en el interior de ambos y se aferraron el uno al otro como náufragos aferrándose a una tabla en medio de una tormenta. Lo siento, susurró Adrián contra el hombro de su madre, su cuerpo sacudido por los sollozos. Lo siento tanto, mamá. Por todo. Por haberte abandonado, por ignorar tus llamadas, por negar tu existencia, por convertirme en alguien capaz de tratarte así. Estás aquí ahora. Respondió Sofía, acariciándole el cabello como solía hacer cuando era pequeño y tenía pesadillas. Eso es lo que importa. Estás aquí. Permanecieron así durante minutos que parecieron horas, llorando años de dolor acumulado, liberando los fantasmas que habían cargado sobre sus espaldas durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos e hinchados, pero había algo diferente en sus rostros, una expresión más ligera,
como si un peso invisible se hubiera levantado parcialmente de sus almas. ¿Qué pasó con él?, preguntó Adrián, y ambos supieron de quién hablaba sin necesidad de pronunciar su nombre. Con papá. Sofía suspiró profundamente, apoyándose en la encimera de acero. Después de esa noche, después de que te fueras, él desapareció. Simplemente se marchó. Nunca más volví a saber de él. Lo busqué al principio, admitió Sofía. Pensé que quizás había cambiado, que tal vez el shock de casi haberme matado lo habría hecho reflexionar. Pero no. Simplemente encontró otro lugar donde seguir destruyéndose. ¿Y tú? Yo sobreviví, respondió Sofía con sencillez. Seguí trabajando, seguí viviendo. Y seguí esperando que algún día mi hijo regresara. Debiste odiarme, dijo Adrián. Nunca, negó Sofía enfáticamente. Estaba confundida, dolida, desesperada por saber que estabas bien. Pero odiarte, Adrián, nunca. Ni un solo día. La puerta de la cocina se abrió ligeramente y don Ricardo asomó la cabeza. ¿Se puede? Adrián se limpió la cara a toda prisa, pero don Ricardo levantó una mano. No hay vergüenza en las lágrimas, muchacho. Ojalá yo hubiera derramado las mías con mi madre antes de que fuera demasiado tarde. Entró en la cocina, cerrando la puerta tras de sí. Su expresión era seria, pero no severa. Sofía, tu turno terminó hace media hora. Puedes irte a casa. No, señor. Se enderezó Sofía, recuperando su compostura profesional. Puedo terminar mi turno. No es una sugerencia, dijo don Ricardo con amabilidad. Vete a casa. Descansa. Ha sido una noche muy larga. Yo la llevaré. Intervino Adrián. Mi chofer está fuera. Sofía miró a su hijo, sorprendida. Adrián, no tienes por qué. Quiero hacerlo. La interrumpió él. Por favor, déjame hacer al menos eso por ti. Don Ricardo observaba el intercambio con una expresión de aprobación. Adrián, antes de que te vayas, necesito decirte algo. Señor. Mi historia sobre mi madre no era para hacerte sentir culpable, dijo don Ricardo. Era para salvarte del mismo arrepentimiento que a mí me persigue. Tienes algo que yo nunca tuve, una segunda oportunidad mientras ella todavía vive. No la desperdicies. No lo haré, prometió Adrián. Y había una convicción férrea en su voz. Se lo juro. Isabella seguía en la mesa cuando Adrián y Sofía salieron de la cocina. Mateo se había quedado con ella, ambos sumidos en un silencio incómodo, esperando. Cuando vieron aparecer a la pareja, con los rostros marcados por el llanto, pero con algo diferente en su postura, algo que denotaba una conexión reencontrada, ambos se pusieron de pie. Isabella. Se acercó Adrián, todavía sosteniendo la mano de Sofía. Te presento formalmente a mi madre, Sofía Caballero. Isabella miró a Sofía, luego a Adrián, procesando el dramático giro de los acontecimientos. Señora. Extendió su mano, su tono ahora era respetuoso. Es un placer conocerla. Sofía tomó su mano con timidez. El placer es mío. Adrián me ha hablado mucho de ti en las cartas a las que no contestó. El comentario podría haber sonado amargo, pero Sofía lo dijo con una suavidad que le quitó toda acritud. Incluso logró esbozar una pequeña sonrisa. Mamá. Dijo Adrián, y la palabra todavía sonaba extraña en su boca después de tantos años sin usarla. ¿Tienes hambre? ¿Te gustaría cenar con nosotros? Sofía miró a su alrededor, al elegante restaurante, dolorosamente consciente de su delantal manchado y su aspecto de trabajadora exhausta. Yo no sé si. Por favor. Adrián tomó su mano. Necesitamos hablar de verdad, de todo. Mateo se acercó, extendiendo su mano a Sofía. Soy Mateo, el mejor amigo de Adrián, y lamento profundamente no haber sabido de usted antes. Claramente, mi amigo es un completo idiota. Oye. Protestó Adrián, aunque sin verdadera ofensa en su voz.
Un idiota que está intentando enmendar las cosas. Continuó Mateo con una sonrisa. Pero idiota, al fin y al cabo. Sofía soltó una risa suave, un sonido que la sorprendió a ella misma. Había olvidado cómo se sentía reír. Es un gusto conocer a los amigos de mi hijo. Don Ricardo apareció de nuevo, esta vez ataviado con una elegante chaqueta de sport. Sofía, no puedes cenar en mi restaurante vistiendo el uniforme. Toma esto. Le entregó la chaqueta, una prenda que a todas luces era costosa y probablemente de su propia colección personal. Sofía la miró con los ojos muy abiertos. No puedo aceptar esto. Es un préstamo, no un regalo. Insistió don Ricardo. Y también una disculpa por el comportamiento inicial de este joven. Lanzó una mirada de fingida severidad a Adrián. Aunque parece que está en vías de redimirse. La cena que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. No fue la celebración de un ascenso que Adrián había planeado. Fue algo mucho más profundo, más real, más significativo. Sofía se sentó entre su hijo e Isabella, todavía nerviosa, pero relajándose gradualmente a medida que avanzaba la noche. Adrián ordenó la comida, asegurándose de incluir los platos que recordaba que eran los favoritos de su madre, sorprendiéndola con esos pequeños detalles que había atesorado en su memoria. ¿Aún recuerdas que me gustaba el pollo con almendras? Preguntó Sofía, genuinamente sorprendida cuando el camarero le sirvió el plato. Recuerdo todo. Admitió Adrián. Intenté olvidarlo, pero nunca pude. Cada detalle de nuestra vida, bueno o malo, está grabado aquí. Se tocó la sien con suavidad. Isabella observaba la interacción con una nueva perspectiva. Este Adrián, vulnerable y sincero, era muy diferente del hombre pulcro y controlado que conocía, y, sorprendentemente, esta versión le gustaba mucho más. Señora Sofía. Dijo Isabella. Me gustaría disculparme también. No por algo que yo haya hecho, sino por no haber indagado más. Adrián me dijo que sus padres habían muerto, y yo simplemente acepté esa historia sin cuestionarla. No es tu culpa. Dijo Sofía con amabilidad. Mi hijo puede ser muy convincente cuando se lo propone. Era más fácil que la verdad. Admitió Adrián, con una mueca de vergüenza. Decir que mis padres habían muerto era más sencillo que explicar por qué había cortado todo contacto, que explicar la violencia, la pobreza, el trauma. Pero las mentiras tienen un precio. Señaló Mateo. Y casi pierdes algo que no se puede recuperar con dinero. Lo sé. Adrián miró a su madre. Créeme, ahora lo sé. Comieron en un silencio más confortable, cada uno procesando los acontecimientos de la noche. De vez en cuando, Adrián miraba a su madre como si necesitara confirmar que realmente estaba allí, que no era un sueño. Mamá, dijo finalmente, ¿dónde vives ahora? Sofía bajó la vista a su plato. En un pequeño apartamento en la zona industrial. No es gran cosa, pero está limpio y es seguro. ¿Sola? Sola. Confirmó Sofía. Pero está bien. Ya me acostumbré. No tienes por qué acostumbrarte a la soledad. Dijo Adrián con intensidad. No cuando yo tengo un apartamento con 3 habitaciones que casi nunca uso. Sofía levantó la vista bruscamente. Adrián, no. No te estoy ofreciendo caridad. La interrumpió él. Te estoy pidiendo una oportunidad para que nos conozcamos de nuevo, para recuperar el tiempo perdido, para ser una familia. Isabella le tocó el brazo a Adrián. ¿Estás seguro? Es un paso muy grande. Más seguro que de cualquier otra cosa en mi vida. Respondió Adrián sin la menor vacilación. Sofía tenía de nuevo los ojos llenos de lágrimas, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza. No quiero ser una carga. Mamá. Adrián tomó sus manos por encima de la mesa. Tú nunca has sido la carga. Fui yo el que cargó con un miedo y una vergüenza que nunca debí sentir. Déjame arreglarlo, por favor. Mateo se secó disimuladamente una lágrima. Incluso Isabella parecía conmovida.
Varios comensales de las mesas cercanas, que habían estado siguiendo la saga familiar durante toda la velada, observaban con expresiones de emoción. «Está bien», dijo finalmente Sofía, apretando las manos de su hijo. «Pero con condiciones». «¿Cuáles?» «Seguiré trabajando», dijo Sofía con firmeza. «No voy a dejar que me mantengan. Tengo mi dignidad». «Por supuesto», asintió Adrián. «Y vamos a ir despacio», continuó Sofía. «No podemos borrar años de separación en una sola noche. Necesitamos tiempo para reconstruir la confianza. Todo el tiempo que necesites», prometió Adrián. «¿Y tú?». Sofía lo miró directamente a los ojos. «Necesitas hablar con alguien, un profesional, sobre el trauma, sobre tu padre, sobre todo lo que has estado cargando tú solo». Adrián vaciló. La idea de la terapia, de admitir que necesitaba ayuda, chocaba frontalmente con la imagen de autosuficiencia que se había construido. «Ella tiene razón», intervino Isabella con suavidad. «He notado las pesadillas, Adrián. La forma en que te despiertas sobresaltado. Necesitas ayuda para procesar todo esto». «Yo también iré», añadió Sofía. «Podemos ir juntos si eso te hace sentir mejor. Yo también tengo cosas que necesito sanar». Adrián miró a su alrededor. Su madre ofreciéndole apoyo, su novia mostrando una preocupación genuina, su mejor amigo asintiendo con aprobación. Por primera vez en años, no se sentía solo. «Está bien», acordó finalmente. «Lo haré. Haremos esto bien». Don Ricardo, que había estado observando desde su mesa habitual, alzó su copa en un silencioso saludo. Adrián le devolvió el gesto, lleno de gratitud. Más tarde esa noche, cuando Adrián dejaba a Sofía en su pequeño pero pulcro apartamento de la zona industrial, se quedaron un momento sentados en el coche. Ninguno de los dos quería que la noche terminara. «Gracias por darme otra oportunidad», dijo Adrián en voz baja. «Gracias a ti por tomarla», respondió Sofía. «Pensé que te había perdido para siempre». «Casi lo haces», admitió Adrián. «Si don Ricardo no hubiera intervenido, si tú no hubieras estado en ese restaurante precisamente esta noche, no sé si alguna vez habría tenido el valor de enfrentar esto. El universo tiene sus maneras de forzarnos a confrontar lo que necesitamos sanar», dijo Sofía sabiamente. Antes de salir del coche, Sofía se giró hacia su hijo una última vez. «Adrián, ¿hay algo más que necesites saber?» «¿Qué cosa?» «Tu padre, Ricardo». Sofía vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. «Hay cosas sobre el que nunca te conté. Cosas que quizás expliquen algunas de tus preguntas». «¿Qué tipo de cosas?» «No esta noche», dijo Sofía. «Ya ha habido suficientes emociones por hoy. Pero pronto, necesitas saber toda la verdad sobre tus orígenes, lo bueno y lo malo». Adrián sintió un escalofrío de aprensión, pero asintió. «Cuando estés lista para hablar, estaré listo para escuchar». Sofía besó la mejilla de su hijo, un gesto sencillo que los hizo llorar a ambos de nuevo. «Te quiero, hijo. Siempre te he querido, incluso cuando no podía encontrarte». «Yo también te quiero, mamá», respondió Adrián. Y esta vez, las palabras salieron con facilidad. «Y esta vez, no voy a huir». Mientras conducía de regreso a su lujoso apartamento, Adrián sintió algo que no había sentido en años: paz. No era una paz completa. Todavía quedaba mucho por sanar, muchas conversaciones difíciles por delante, muchos demonios por enfrentar. Pero por primera vez desde aquella noche terrible de hacía años, Adrián Caballero sentía que tal vez, solo tal vez, podría encontrar el camino de vuelta para convertirse en la persona que debería haber sido, la persona que su madre siempre había creído que podía ser. Y en su pequeño apartamento, Sofía se sentó en su sofá gastado, abrazando la costosa chaqueta que don Ricardo le había prestado, llorando lágrimas de alivio y esperanza. Su hijo había regresado. No físicamente todavía. No por completo. Pero el primer paso se había dado.
Y para una madre que había esperado durante años, ese primer paso valía más que todo el oro del mundo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que las revelaciones de esa noche eran solo el principio. Que la verdad completa sobre Ricardo, sobre el pasado de Sofía, sobre los secretos que habían sido guardados durante décadas, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso sucediera, todo cambiaría de nuevo. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en el restaurante El Firmamento. 3 semanas que habían transformado la vida de Adrián de maneras que nunca habría imaginado. Sofía había aceptado mudarse al apartamento de su hijo, ocupando la habitación de invitados que Adrián había convertido a toda prisa en un espacio acogedor. No era lujoso según sus estándares, pero para Sofía, que había vivido en espacios cada vez más reducidos durante años, era como un palacio. Las mañanas habían adoptado una rutina extraña pero reconfortante. Adrián se despertaba con el aroma a café recién hecho, algo que nunca había experimentado en su apartamento solitario. Sofía insistía en preparar el desayuno antes de irse a trabajar al restaurante, a pesar de las protestas de Adrián de que podía permitirse un servicio de cocina. No se trata de dinero. Le había dicho ella con firmeza. Se trata de cuidar de mi hijo, algo que no he podido hacer durante demasiado tiempo. Pero bajo la superficie de esta aparente normalidad, había tensión. Conversaciones que comenzaban y terminaban abruptamente, preguntas no formuladas, temas que ambos sabían que necesitaban abordar pero que les daba demasiado miedo enfrentar. Hasta esa mañana. Adrián estaba en la cocina revisando correos electrónicos en su tableta mientras tomaba café cuando Sofía entró con una vieja caja de cartón. Sus manos temblaban ligeramente mientras la colocaba sobre la mesa de mármol. ¿Qué es eso?, preguntó Adrián, notando de inmediato la tensión en el rostro de su madre. Son cosas de tu padre, dijo Sofía en voz baja, sentándose frente a él. Cosas que he guardado todos estos años. Pensé que era hora de que las vieras. Adrián sintió como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Mamá, no estoy seguro de querer. Necesitas verlas. Lo interrumpió Sofía con una firmeza inusual. Necesitas entender la historia completa. No solo la parte horrible que viviste, sino todo. Con manos que le costaba mantener firmes, Sofía abrió la caja. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas, algunos documentos y pequeños objetos que claramente habían sido importantes en algún momento. Sacó una fotografía y la deslizó sobre la mesa hacia Adrián. Era la imagen de un hombre joven, de 20 y pocos años, sonriendo a la cámara. Tenía el mismo cabello oscuro que Adrián, los mismos ojos intensos, la misma mandíbula fuerte. Ese es Ricardo, dijo Sofía suavemente. Tu padre, antes de que el alcohol lo destruyera. Adrián miraba la foto con una mezcla de fascinación y horror. Nunca había visto a su padre así. En sus recuerdos, Ricardo era solo rabia y violencia. Este joven sonriente era un completo extraño. Era guapo, admitió Adrián a regañadientes. Era hermoso, corrigió Sofía, tocando la foto con una ternura dolorosa. Y era brillante. Ingeniero de profesión. Graduado con honores de la Universidad Técnica. Adrián levantó la vista bruscamente. ¿Qué? Papá era. Pensé que solo era un obrero de la construcción. Acabó siéndolo, dijo Sofía con una profunda tristeza. Pero empezó siendo mucho más. Tenía sueños, planes, ambiciones, igual que tú. Sacó otra foto. Esta mostraba a un Ricardo ligeramente mayor, de pie frente a lo que parecía ser una oficina de ingeniería, sosteniendo un diploma. ¿Qué pasó?, preguntó Adrián, aunque una parte de él temía la respuesta. Sofía respiró hondo, preparándose para contar una historia que había guardado durante demasiado tiempo. Tu padre consiguió trabajo en una gran empresa constructora. Era el ingeniero junior más joven que habían contratado. Tenía un futuro brillante. Y tuvo un accidente. Continuó Sofía, su voz quebrándose ligeramente. Una estructura se derrumbó durante una inspección. Murieron 3 trabajadores. Tu padre sobrevivió.
Sacó un documento médico de la caja. Era un informe psiquiátrico fechado 25 años atrás. Desarrolló algo que los médicos llamaron trastorno de estrés postraumático severo. Explicó Sofía. Pesadillas constantes, ataques de pánico, una culpa abrumadora porque él había aprobado los planos de esa estructura. Adrián sentía como si el mundo se inclinara bajo sus pies. No fue su culpa, leyó en el informe. Los materiales eran defectuosos. La empresa había utilizado productos más baratos sin informar al departamento de ingeniería. Pero Ricardo no podía perdonarse a sí mismo. Dijo Sofía, las lágrimas comenzando a caer. Se culpaba por esas muertes. Dejó su trabajo. Empezó a beber para silenciar las pesadillas. Y poco a poco, el hombre que yo amaba desapareció dentro de una botella. ¿Por qué nunca me contaste esto? Preguntó Adrián, su voz apenas un susurro. Porque eras un niño. Respondió Sofía. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre no es malo, solo está profundamente roto? ¿Cómo le dices que el monstruo que te aterroriza por las noches una vez fue un hombre brillante con sueños? Adrián miraba las fotos esparcidas sobre la mesa, tratando de reconciliar estas imágenes con sus recuerdos. Pero eso no excusa lo que nos hizo. Lo que te hizo a ti. No. Estuvo de acuerdo Sofía firmemente. No excusa nada. El dolor explica el comportamiento, no lo justifica. Ricardo eligió la botella en lugar de la ayuda. Eligió la violencia en lugar del tratamiento. Esas fueron sus decisiones. Entonces, ¿por qué me cuentas esto ahora? Sofía tomó las manos de su hijo por encima de la mesa. ¿Por qué necesitas entender algo crucial, Adrián? Tú no eres él. ¿Qué? Todos estos años has estado huyendo. Dijo Sofía con intensidad. Huyendo del miedo a convertirte en tu padre. Del miedo de que su violencia, su fracaso, su destrucción estén en tu sangre. Pero, hijo, tú ya has tomado decisiones diferentes. ¿Cómo puedes decir eso? Se puso de pie Adrián bruscamente. Cuando las cosas se pusieron difíciles esa noche, huí. Igual que él huyó de sus problemas. No. Sofía también se puso de pie, su voz era fuerte. Tú buscaste ayuda. Fuiste a la universidad. Construiste algo con tu vida. Ricardo se hundió en el alcohol y la autodestrucción. Tú elegiste luchar. Pero te abandoné. Me dejaste para salvarte. Lo corrigió Sofía. Y ahora estás aquí, enfrentando el dolor en lugar de ahogarlo. Yendo a terapia, reconstruyendo puentes. Haciendo el trabajo duro que Ricardo nunca tuvo el valor de hacer. Adrián sintió que algo se rompía dentro de él. Una creencia profunda que había arrastrado durante años, que era fundamentalmente defectuoso, que estaba condenado a repetir los errores de su padre, comenzó a resquebrajarse. ¿Hay algo más? Dijo Sofía, sacando una vieja carta del fondo de la caja. Esto llegó hace 2 años. No sabía si debía buscarte para dártela, pero ahora que estamos hablando. Le entregó el sobre. Estaba dirigido a Sofía Caballero con una letra temblorosa y difícil de leer. El remite era de un hospital en una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. ¿Qué es esto? Preguntó Adrián. Ábrela. Dijo Sofía suavemente. Con dedos torpes, Adrián abrió el sobre y sacó la carta. Era corta, las palabras garabateadas con evidente dificultad. Sofía, no sé si leerás esto. No merezco que lo hagas. Me estoy muriendo. Cirrosis. Los médicos dicen que me quedan semanas, quizás días. Quiero que sepas que lo lamento todo. Cada golpe, cada insulto, cada vez que os hice sentir pequeños. Os merecíais algo mejor. Merecíais al hombre que fui antes de que el alcohol me robara el alma. Dile a Adrián que lo quiero, que siempre lo quise, incluso cuando era incapaz de demostrarlo. Dile que sus éxitos son suyos, no míos. Que él rompió el ciclo que yo no pude romper. Muero solo, como merezco, pero muero sabiendo que sobrevivisteis.
Que Adrián está vivo y, según he oído de conocidos, triunfando. Eso es más de lo que merecía saber. Perdón por todo. Ricardo. Adrián leyó la carta 3 veces, las palabras borrosas por las lágrimas que no podía contener. Murió una semana después de escribir eso. Dijo Sofía suavemente. Solo, en un hospital de caridad. No tenía a nadie. ¿Por qué no me buscaste para decírmelo? Porque tú me habías dejado claro que no querías contacto. Respondió Sofía. Y pensé que quizás saber que había muerto solo te causaría más dolor. Adrián se desplomó en la silla, sosteniendo la carta como si fuera algo a la vez precioso y venenoso. Pasé años odiándolo. Años. Tenías derecho a ese odio. Dijo Sofía. Pero ahora, ¿qué? Adrián levantó la vista, sus ojos rojos y perdidos. Ahora sé que estaba enfermo. Que era un hombre roto. Que en algún momento fue bueno. ¿Se supone que eso lo borra todo? No. Sofía se arrodilló frente a su hijo, tomando su rostro entre sus manos. No borra nada. El dolor que causó fue real. El miedo que vivimos fue real. Pero tal vez entender el contexto te ayude a entenderte a ti mismo. No lo entiendo. Adrián. Llevas años castigándote por tener su sangre. Dijo Sofía con intensidad. Por compartir sus ojos, su constitución, su inteligencia. Pero, hijo, también llevas mi sangre. Mi fortaleza. Mi capacidad de amar incluso cuando duele. Mi persistencia. Mamá. Tu padre fue un hombre brillante que no pudo manejar su trauma. Continuó Sofía. Tú eres un hombre brillante que está eligiendo enfrentar el suyo. Esa es la diferencia. Esa es la prueba de que no estás condenado a repetir su historia. Adrián abrazó a su madre, llorando contra su hombro como no lo había hecho desde que era niño. Años de miedo, de odio, de culpa, todo saliendo en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Tenía tanto miedo. Admitió entre sollozos. Tanto miedo de ser como él. De destruir todo lo que tocara. De lastimar a las personas que amaba. Lo sé. Lo sostuvo Sofía con fuerza. Lo sé, hijo. Pero mírate. Tienes éxito, pero más importante aún, tienes empatía. Isabella te ama. Mateo te respeta. Don Ricardo vio algo bueno en ti, incluso cuando te comportabas terriblemente. Eso no es Ricardo. Ese eres tú. Se quedaron así durante un largo rato, madre e hijo sanando heridas que habían estado abiertas durante demasiados años. Esa tarde, Adrián se tomó el día libre en el trabajo, algo que nunca hacía. Condujo hasta el cementerio de beneficencia en las afueras de la ciudad. Sofía, sentada en silencio a su lado. Encontraron la tumba fácilmente. Era sencilla, casi austera, solo una pequeña lápida con un nombre y unas fechas. Ricardo Caballero, 1965 a 2023. Descanse en paz. No había flores, ni señales de que alguien la hubiera visitado. Adrián se quedó de pie frente a la tumba, sin saber qué decir o sentir. Sofía se paró a su lado, dándole espacio pero ofreciéndole su presencia. No sé si puedo perdonarte. Dijo finalmente Adrián, su voz dirigida a la tierra bajo sus pies. No sé si alguna vez podré olvidar el miedo. Las noches de hambre. Ver a mamá sangrar. Sofía le apretó la mano en silencio. Pero ahora entiendo que eras un hombre roto. Continuó Adrián. Que el monstruo que recuerdo fue creado por un dolor que no supiste manejar. Eso no excusa lo que hiciste, pero explica algunas cosas. Una suave brisa movió las hojas de un árbol cercano. Mamá me enseñó fotos de quien fuiste antes. Dijo Adrián. El ingeniero brillante, el hombre con sueños. Y me doy cuenta de que tuve la suerte de heredar tu inteligencia. Pero también el trauma. La diferencia es que yo estoy eligiendo hacer algo diferente con ambas cosas. Sacó la carta arrugada de su bolsillo y la leyó de nuevo. Dijiste que rompí el ciclo.
Espero que tengas razón. Lo estoy intentando. Yendo a terapia. Hablando de las cosas difíciles, en lugar de ahogarlas. Amando a la gente, en lugar de alejarla. Sofía comenzó a llorar en silencio. No sé si hay algo después de esto. Gesticuló Adrián hacia la tumba. No sé si puedes oírme. Pero si puedes, quiero que sepas que sobreviví. Más que eso, estoy aprendiendo a vivir. Y mamá también. Nos destrozaste, pero no nos destruiste. Se arrodilló, tocando la tierra fría. Descansa en paz, papá. Ojalá hubieras encontrado esa paz en vida. Ojalá hubieras elegido la ayuda en lugar de la botella. Pero tus decisiones fueron tuyas, y sus consecuencias también. Se puso de pie, secándose las lágrimas. No voy a visitarte con regularidad. No voy a fingir que tengo buenos recuerdos. Pero tampoco voy a cargar con tu fantasma el resto de mi vida. Te dejo aquí. Todo el dolor, todo el miedo, toda la rabia, se queda contigo. Sofía abrazó a su hijo. Estoy orgullosa de ti. Susurró. Tan orgullosa. Días después, Adrián estaba en su quinta sesión de terapia. La doctora Isabel Fuentes era una mujer de 50 años con una expresión amable pero unos ojos que no dejaban pasar ninguna mentira. Háblame de la visita al cementerio. Dijo, sus manos descansando tranquilamente sobre su libreta. Fue liberador. Admitió Adrián. Pero también confuso. No sé cómo se supone que debo sentirme sobre todo esto. No hay una forma correcta de sentirse. Respondió la doctora Fuentes. Tu padre fue un maltratador. Y también fue un hombre con un trauma no tratado. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Pero ¿cómo vivo con eso? ¿Cómo acepto que vengo de alguien con esa historia? Lo aceptas comprendiendo que no eres responsable de las decisiones que él tomó, le dijo ella con una voz firme y segura. Adrián, en nuestras sesiones previas, hemos hablado mucho sobre tu temor a repetir ciertos patrones de conducta. ¿Has percibido alguna diferencia en estas últimas semanas? Adrián reflexionó por un momento. He estado más conectado con mi madre, con Isabella, menos obsesionado y controlado por el trabajo, y no me he desmoronado, se dio cuenta Adrián con una oleada de sorpresa. Siempre pensé que si bajaba mis defensas, si permitía que la gente se acercara demasiado, me haría pedazos. Pero no ha sucedido. Porque la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, le explicó la doctora Méndez. Es una manifestación de fortaleza. Es la elección consciente de establecer una conexión a pesar del miedo. Tu padre nunca tomó esa decisión. Tú la estás tomando cada día. Todavía tengo pesadillas, admitió Adrián. Aún me despierto en mitad de la noche creyendo escuchar su voz. Y es probable que la sigas teniendo durante un tiempo, respondió ella con total honestidad. El trauma no se desvanece solo porque lo entendamos a nivel racional, pero se vuelve manejable. Dejas de ser su prisionero. ¿Cuándo sabré que estoy realmente mejor? Cuando puedas mirar tu pasado sin que te paralice el miedo, dijo la doctora Méndez. Cuando puedas amar sin el temor constante de destruirlo todo. Cuando puedas reconocer tus propios errores sin creer que estás condenado a repetirlos. Adriana sintió lentamente. Creo que estoy empezando a llegar a ese punto. Creo que sí, sonrió ella. ¿Y Adrián, hay algo más que necesites escuchar? ¿Qué cosa? El simple hecho de que estés aquí, haciendo este difícil trabajo, eligiendo sanar en lugar de ignorar el dolor, eso ya te hace fundamentalmente diferente a tu padre. Él nunca buscó ayuda. Tú sí lo has hecho. Esa sola decisión lo cambia absolutamente todo. Aquella noche, el apartamento de Adrián estaba impregnado de una calidez que nunca antes había poseído. Sofía había preparado la cena, insistiendo a pesar de haber trabajado una jornada completa. Isabella había llegado con una botella de vino y Mateo con el postre. Un brindis. Mateo alzó su copa una vez que todos estuvieron sentados. Por las familias rotas que encuentran el camino para sanar sus heridas, por las segundas oportunidades y por mi hermano,
que finalmente está comprendiendo que el éxito sin amor no es más que una tumba lujosa. Has estado usando mucho esa frase últimamente, señaló Adrián con tono divertido. Porque es la pura verdad, respondió Mateo sin disculparse. Por la familia. Sofía levantó su copa, con la voz cargada de emoción. Por el amor que es capaz de sobrevivir a todo, añadió Isabella, apretando la mano de Adrián por debajo de la mesa. Por romper los ciclos, dijo Adrián finalmente, mirando a cada una de las personas sentadas a la mesa. Por elegir sanar en lugar de esconderse, por ser lo suficientemente valiente para ser vulnerable. Las copas chocaron con un sonido cristalino y, en ese preciso instante, en aquel apartamento que una vez fue frío y vacío pero que ahora rebosaba de risas y conexión, Adrián sintió algo que no había experimentado en años. Sintió que estaba en casa. No en la casa física de su infancia traumática, ni en el éxito superficial que había perseguido con desesperación. Sino en el hogar que se crea cuando las personas eligen amarse a pesar de sus imperfecciones, cuando eligen quedarse incluso cuando las cosas se ponen difíciles, cuando eligen sanar juntas en lugar de sufrir en soledad. Sofía observaba a su hijo reír con sus amigos. Vio la forma en que Isabella lo miraba con un amor genuino. Vio cómo la paz comenzaba a asentarse en sus ojos, y supo que todas las luchas, todos los sacrificios, todos los largos años de espera, habían valido la pena. Su hijo había encontrado el camino de regreso, no solo hacia ella, sino hacia sí mismo. Y eso, pensó mientras se secaba unas lágrimas de felicidad, era el tipo de final feliz que ninguna cantidad de dinero podría jamás comprar. Pero la historia aún no había concluido, porque al día siguiente llegaría una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Una llamada que revelaría un secreto que Sofía había guardado durante más de 30 años, un secreto sobre Adrián que ni él mismo conocía. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, pondría a prueba si este nuevo y frágil vínculo era lo suficientemente fuerte para soportar una última revelación. El teléfono de Sofía sonó a las 7 de la mañana de un martes cualquiera que estaba a punto de convertirse en extraordinario. Estaba preparando café cuando la vibración del celular sobre la encimera interrumpió la tranquila quietud matutina del apartamento. Adrián todavía dormía. Había trabajado hasta tarde revisando los contratos de una fusión empresarial importante. Sofía había aprendido a reconocer las señales de agotamiento en su hijo, así que se movió sigilosamente hacia el balcón para contestar la llamada. ¿Señora Sofía Caballero? Preguntó una voz femenina y profesional al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Respondió Sofía, una extraña sensación de premonición instalándose en la boca de su estómago. Mi nombre es doctora Mariana Campos. Soy la directora del Laboratorio Nacional de Genética Forense. La llamamos en relación a una muestra de ADN que fue procesada en nuestras instalaciones hace 2 años. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus piernas flaquearon y tuvo que aferrarse a la barandilla del balcón para no caer. Señora Caballero, ¿sigue ahí? Estoy aquí. Susurró Sofía, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. Sabía perfectamente de qué muestra estaba hablando la doctora. Lo sabía porque ella misma la había enviado en un momento de desesperación y necesidad de certeza, unas semanas antes de que Ricardo muriera. Tenemos unos resultados que necesitamos discutir con usted, preferiblemente en persona. ¿Cuándo podría venir a nuestras oficinas? ¿No puede decírmelo por teléfono? Preguntó Sofía, aunque ya intuía la respuesta. Es un asunto delicado que involucra información muy sensible. Sería mucho mejor en persona. ¿Podría venir hoy mismo? Sofía cerró los ojos. El secreto que había custodiado durante 32 años estaba a punto de estallar. Sí, puedo ir hoy. Perfecto, la esperamos a las 10. Y, señora Caballero, considere traer a Adrián Caballero con usted. Esta información le concierne directamente. Cuando Sofía colgó, sus manos temblaban tan violentamente que casi se le cayó el teléfono. Se quedó en el balcón, contemplando la ciudad que despertaba, tratando de reunir el coraje que necesitaría para las próximas horas. Mamá. La voz de Adrián la sobresaltó.
Estaba de pie en la puerta del balcón, con el pijama arrugado y el pelo revuelto. ¿Estás bien? Te oí hablar. Sofía se dio la vuelta y Adrián notó inmediatamente las lágrimas en sus ojos. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era? Se acercó rápidamente, tomando a su madre por los hombros. Siéntate, hijo. Dijo Sofía con voz temblorosa. Hay algo que tengo que contarte antes de que vayamos a ese laboratorio. ¿Laboratorio? ¿Estás enferma? El pánico instantáneo en la voz de Adrián le partió el corazón a Sofía. No, no estoy enferma. Lo tranquilizó rápidamente. Pero hay algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Algo sobre tu padre. Sobre ti. Sobre nosotros. Se sentaron juntos en el sofá de la sala, el café olvidado enfriándose en la cocina. Sofía tomó las manos de su hijo entre las suyas, preparándose para abrir la última caja de secretos que había guardado toda su vida. Hace 2 años, comenzó Sofía, su voz apenas más fuerte que un susurro, cuando recibí esa carta de Ricardo desde el hospital, cuando supe que se estaba muriendo, hice algo. ¿Qué hiciste? Pedí una prueba de ADN. Admitió Sofía, y vio cómo los ojos de Adrián se abrían de par en par, llenos de confusión. Entre él y tú, ¿por qué harías algo así? Preguntó Adrián, pero había un matiz en su tono, una sospecha incipiente de algo que aún no podía nombrar. Sofía respiró hondo. Porque necesitaba confirmar algo que sospechaba desde que tenías 3 años. Algo que Ricardo me confesó una noche que estaba especialmente borracho, años después de que tú nacieras. Mamá, me estás asustando. Ricardo no era tu padre biológico. Dijo Sofía finalmente, y las palabras cayeron entre ellos como una bomba de relojería. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Adrián la miraba como si hubiera hablado en un idioma desconocido, su cerebro incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Logró articular finalmente. Ricardo no era tu padre biológico. Repitió Sofía, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Y lo he sabido durante años, pero nunca estuve completamente segura hasta que hice esa prueba. Adrián se puso en pie de un salto, alejándose de su madre como si su proximidad le quemara. No lo entiendo. ¿Cómo? ¿Quién? Déjame que te lo explique todo. Suplicó Sofía. Por favor, déjame contarte la historia completa. Adrián asintió mecánicamente, su mundo girando fuera de control. Conocí a tu verdadero padre cuando tenía 22 años. Comenzó Sofía, mirando hacia un pasado que había mantenido enterrado durante décadas. Se llamaba David. David Cervantes. Era médico. Brillante, amable, todo lo que una chica joven podía soñar. ¿Y a Ricardo? Lo conocí 1 año después. Después de que Después de que todo terminara. David estaba comprometido con otra mujer, alguien de su misma clase social. Yo solo era una secretaria en el hospital donde él trabajaba. Fue un romance breve, intenso, imposible. ¿Él sabía de mí? Sofía negó con la cabeza, las lágrimas cayendo más deprisa. No. Cuando descubrí que estaba embarazada, David ya se había casado. Su esposa también estaba embarazada. No pude destruir su familia. Entonces, ¿qué hiciste? Conocí a Ricardo. Dijo Sofía. Era amable entonces, estaba sobrio. Se ofreció a casarse conmigo, a darle un nombre a mi bebé. Dijo que no le importaba que no fuera suyo biológicamente, que me amaba a mí y que amaría a mi hijo como si lo fuera. ¿Y lo hizo? ¿Te amó? Preguntó Adrián con la voz rota. Al principio sí. Admitió Sofía. Pero entonces llegó el accidente en la obra, el trauma, el alcohol. Y una noche, años después, cuando estaba especialmente borracho, me gritó que yo lo había engañado, que había criado al bastardo de otro hombre. Que cada vez que te miraba, veía mi traición. Adrián sintió náuseas. Todo su pasado, todo lo que creía saber sobre sí mismo, se estaba reescribiendo frente a sus ojos.
¿Por qué no me lo dijiste nunca? Preguntó. Y en su voz había dolor, pero también algo más, una necesidad desesperada de entender. Porque eras un niño viviendo en un infierno. Respondió Sofía con la voz quebrada. ¿Cómo le dices a un niño que el hombre que lo aterroriza cada noche ni siquiera es su padre real? ¿Cómo añades esa carga sobre sus hombros? Y después, cuando creciste, ya te habías ido. Dijo Sofía simplemente. Y pensé que si no lo sabías, si nunca descubrías la verdad, podrías dejar atrás todo ese dolor. Que no tendrías que cargar con la pregunta de quién eras realmente. Adrián caminaba de un lado a otro de la habitación, su mente procesando implicaciones que se multiplicaban como ondas en el agua. Entonces, toda mi vida, todo el miedo a convertirme en él, fue por nada. No llevo su sangre. No soy. No llevas la sangre del alcohólico violento. Lo interrumpió Sofía. Llevas la sangre de un médico brillante. Y más importante, llevas mi sangre. Y llevas tus propias decisiones, tu propio carácter. ¿Quién es él? Preguntó Adrián abruptamente. David, ¿dónde está ahora? Sofía vaciló. Por eso nos ha llamado el laboratorio. Eso es lo que tenemos que averiguar. El Laboratorio Nacional de Genética Forense estaba en un moderno edificio en el centro de la ciudad. Sofía y Adrián habían hecho el viaje en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La doctora Mariana Campos los recibió en su oficina, una mujer de unos 40 años con una expresión compasiva pero profesional. Sobre su escritorio había una gruesa carpeta con el nombre de Adrián. Gracias por venir. Dijo, indicándoles que se sentaran. Sé que esto debe de ser muy difícil. ¿Qué han encontrado? Preguntó Adrián directamente, sin energía para las cortesías. La doctora abrió la carpeta. La prueba de paternidad que su madre solicitó hace 2 años confirmó que Ricardo Caballero no era su padre biológico. Pero hay algo más. ¿Qué cosa? Nuestro laboratorio está conectado a una base de datos nacional de donantes de órganos y registros médicos. Explicó. Cuando procesamos su ADN, encontramos una coincidencia parcial. Un pariente cercano. Sofía dejó escapar un sonido ahogado. Adrián se inclinó hacia adelante. ¿Quién? Una mujer llamada Isabel Cervantes de Fuentes, de 55 años. Según nuestros registros, sería su media hermana por parte de padre. El mundo de Adrián volvió a tambalearse. Una hermana. Tenía una hermana. ¿Dónde está? Preguntó. Está en nuestra sala de espera. Dijo la doctora Campos con suavidad. Cuando apareció la coincidencia de ADN hace unas semanas, nos pusimos en contacto con ella. Ella ha estado buscando a su padre durante años. David Cervantes desapareció hace 5 años, después del funeral de su esposa. Nunca más se supo de él. Desapareció. Susurró Sofía. Isabel ha estado utilizando nuestra base de datos, tratando de encontrar cualquier rastro de él. Cuando apareció la coincidencia con Adrián, supo que había encontrado algo más. Un hermano que no sabía que existía. ¿Puedo verla? Preguntó Adrián, con la voz temblorosa. Está esperando su permiso para entrar. Respondió la doctora. Adrián miró a su madre. Sofía asintió, apretándole la mano. La puerta se abrió y entró una mujer elegante, con el pelo oscuro salpicado de canas, unos ojos que eran del mismo tono que los de Adrián y una expresión de nerviosismo y esperanza. Hola. Dijo Isabel con voz suave. Soy tu hermana. La hora siguiente fue surrealista. Isabel les contó sobre su vida, sobre David Cervantes, sobre el hombre que Adrián nunca conoció pero cuya sangre corría por sus venas. Nuestro padre era un hombre complicado. Dijo Isabel, sentada frente a Adrián en la sala de conferencias del laboratorio. Brillante, dedicado a su trabajo, pero atormentado por las decisiones que tomó en su juventud. ¿Cómo abandonar a mi madre? Preguntó Adrián, sin amargura, pero con una profunda necesidad de verdad. Nunca supo de ti.
dijo Isabel, mirando a Sofía con compasión. Pero sí hablaba de tu madre. Años después, cuando yo ya era adulta, me confesó que había amado a una mujer antes de casarse con mi madre. Que había sido el amor de su vida, pero que las circunstancias lo separaron. Sofía comenzó a llorar en silencio. Yo también lo amé. Pero no podía pedirle que destruyera su vida por mí. Después de que mi madre murió, continuó Isabel, papá se volvió distante. Dejó la medicina, empezó a buscar algo, pero nunca nos dijo el qué. Luego, hace 5 años, simplemente desapareció. Dejó una nota diciendo que tenía que encontrar algo que había perdido hacía mucho tiempo. ¿Creen que me estaba buscando a mí? Preguntó Adrián. No lo sé. Admitió Isabel. Pero puse mi ADN en todas las bases de datos posibles, esperando encontrar algún rastro de él. Y en cambio, te encontré a ti. Adrián miró a esta mujer que era su hermana. Esta conexión con un padre que nunca conoció, con una historia familiar que acababa de descubrir que tenía. ¿Tienes fotos de él? Preguntó finalmente. Isabel sacó su teléfono y comenzó a mostrarle imágenes. Un hombre de aspecto distinguido con bata de médico. El mismo hombre años después, más mayor, pero con los mismos ojos inteligentes que Adrián veía cada mañana en el espejo. Fotos familiares, graduaciones, momentos congelados en el tiempo de una vida paralela que Adrián podría haber tenido. ¿Te pareces tanto a él? Susurró Isabel. Es como ver a un fantasma. Días después, Adrián estaba en el balcón de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad mientras lo procesaba todo. Sofía se unió a él, trayendo 2 tazas de té. ¿Cómo te sientes? Preguntó en voz baja. No lo sé. Admitió Adrián. Durante toda mi vida pensé que sabía quién era, el hijo de un alcohólico violento tratando desesperadamente de no repetir sus errores. Y ahora sé que no llevo esa sangre. Que mi miedo se basaba en una mentira. Adrián se giró hacia su madre. Pero lo extraño es que eso no cambia lo que ya he aprendido. Aunque Ricardo no fuera mi padre biológico, el trauma que causó fue real. La sanación que he estado haciendo es real. Eres muy sabio. Dijo Sofía con orgullo. He aprendido de ti. Respondió Adrián. Mamá, hay algo que necesito preguntarte. ¿Alguna vez te arrepentiste de no haberle contado a David lo de mí? Sofía reflexionó cuidadosamente antes de responder. Todos los días. Pero también sé que tomé la decisión que creía correcta en ese momento. No podía destruir su familia. Así como tú tomaste la decisión de irte porque pensabas que era lo correcto. ¿Me perdonas por haberme ido? Preguntó Adrián, aunque ya habían hablado de ello. No hay nada que perdonar. Dijo Sofía con firmeza. Sobreviviste. Te salvaste. Y ahora estás aquí, sanando, creciendo, convirtiéndote en el hombre que siempre supe que podía ser. Quiero encontrarlo. Dijo Adrián abruptamente. A David. A mi padre biológico. Isabel y yo hemos estado hablando. Quiere ayudarme a buscarlo. ¿Estás seguro? Necesito cerrar este círculo. Explicó Adrián. Necesito mirar a los ojos al hombre cuya sangre llevo y entender de dónde vengo. No para reemplazarte. Añadió rápidamente al ver la expresión de Sofía. Sino para completar mi historia. Entonces te ayudaré. Prometió Sofía. Lo haremos juntos. El restaurante El Firmamento estaba lleno, como siempre, cuando Adrián entró 3 semanas después de la revelación del ADN. Pero esta vez no venía como cliente. Venía con un propósito diferente. Don Ricardo lo recibió personalmente, notando de inmediato que algo había cambiado en el joven. Adrián, qué sorpresa. ¿Vienes a cenar? Vengo a hablar con usted. Dijo Adrián. Y a darle las gracias. Se sentaron en la mesa que ahora Adrián consideraba su mesa, la mesa donde todo había cambiado aquella noche. Usted me salvó. Dijo Adrián directamente.
Esa noche, cuando compartió su historia sobre su madre, cuando me confrontó por mi comportamiento, me salvó de convertirme en alguien de quien me habría arrepentido de ser. Yo no te salvé, negó don Ricardo. Te mostré un espejo. Tú elegiste lo que querías ver en él. Mi madre me contó algo importante hace poco. Continuó Adrián. Algo que ha cambiado mi forma de ver mi pasado. Pero la lección que usted me enseñó permanece, no importa de dónde vengamos, importa quienes elegimos ser. ¿Has aprendido eso? Lo estoy aprendiendo. Corrigió Adrián con honestidad. Todos los días. Y quiero hacer algo al respecto. ¿Qué tienes en mente? Adrián sacó una carpeta de su maletín. Quiero crear una fundación. Para hijos de familias con traumas, violencia doméstica, adicciones, pobreza. Quiero darles acceso a terapia, a educación, a recursos. Quiero que tengan las oportunidades que yo tuve, pero con el apoyo que a mí me faltó. Don Ricardo tomó la carpeta, revisando los detallados planes que Adrián había preparado. Esto es ambicioso. Costará millones. Tengo los fondos iniciales, dijo Adrián. Y tengo contactos para recaudar más. Pero necesito algo más importante. Necesito sabiduría. Necesito a alguien que entienda que la redención es posible, que las personas rotas pueden sanar. ¿Me estás pidiendo que forme parte de esta fundación? Le estoy pidiendo que sea el presidente de la junta directiva. Respondió Adrián. Usted salvó una vida aquella noche, la mía. Ayúdeme a salvar otras. Don Ricardo sintió que se le humedecían los ojos. Tu madre estaría orgullosa. Ella ya lo está. Sonrió Adrián. De hecho, va a dirigir el programa de apoyo a las madres. Y tengo a alguien más que quiero que conozca. Como si estuviera planeado, Isabel entró en el restaurante. Adrián se puso en pie, haciéndole una seña para que se acercara. Don Ricardo, le presento a Isabel Cervantes de Fuentes. Mi hermana. La ceremonia de inauguración de la Fundación Nuevos Horizontes tuvo lugar 4 meses después. El evento se celebró en un edificio renovado que en su día fue una fábrica abandonada, ahora transformado en un centro de recursos luminoso y acogedor. Adrián estaba en el podio, mirando a una audiencia llena de los rostros que habían formado parte de su viaje. Sofía, en primera fila, con lágrimas de orgullo. Isabella, a su lado, sosteniéndole la mano. Mateo, grabándolo todo con su teléfono. Don Ricardo, en el estrado junto a él. Isabel con su familia. Laura y otros empleados del restaurante. La doctora Patricia Méndez. Incluso algunos de sus colegas de la empresa, que apenas reconocían al hombre vulnerable y apasionado que tenían delante. Hace unos meses, comenzó Adrián su discurso, con la voz firme pero cargada de emoción. Yo era un hombre de éxito, pero vacío. Había construido una carrera impresionante, pero lo había hecho enterrando mi pasado y negando las partes de mí que consideraba débiles. Hizo una pausa, mirando directamente a su madre. Entonces, una noche, el universo me obligó a enfrentarme a lo que había estado evitando. Me puso cara a cara con la mujer que lo había sacrificado todo por mí. La mujer a la que yo había abandonado porque me avergonzaba de mis orígenes. Varios asistentes se secaban las lágrimas. Esa noche aprendí algo que ningún título universitario me había enseñado, que el verdadero éxito no se mide en dinero o posición, sino en conexiones humanas, en amor, en el coraje de ser vulnerable, en la voluntad de sanar en lugar de esconderse. Aprendí que todos cargamos con traumas, que todos venimos de algún tipo de dolor, pero que ese dolor no tiene por qué definirnos. Podemos elegir sanar, podemos elegir romper ciclos, podemos elegir ser mejores que nuestras circunstancias. Esta fundación existe para dar a otros jóvenes lo que yo encontré casi demasiado tarde, una segunda oportunidad, acceso a terapia, apoyo educativo, mentores que entienden que venir de un lugar difícil no significa que estés destinado a quedarte allí. Adrián sintió que se le quebraba la voz, pero continuó. Mi madre me enseñó la perseverancia. Un hombre llamado Don Ricardo me enseñó la humildad. Mi terapeuta me enseñó que sanar es posible.
Mi hermana Isabel me enseñó que la familia puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y mi novia, Isabella, me enseñó que el amor verdadero acepta todas las partes de ti, incluso las rotas. A cada joven que está hoy aquí, a cada persona que viene del trauma, que lleva dolor, que se pregunta si alguna vez podrá ser más que su pasado, la respuesta es sí. Si puedes, si importas, si mereces amor, apoyo y oportunidades. No será fácil. Yo todavía tengo días malos, todavía tengo pesadillas, todavía estoy aprendiendo a perdonarme por años de errores. Pero cada día elijo seguir adelante, cada día elijo sanar un poco más, cada día elijo ser el hombre que quiero ser, no el hombre que mi trauma quiere que sea. Y si yo puedo hacerlo, con todo mi equipaje, todos mis errores, toda mi complicada historia, entonces cualquiera puede. La audiencia estalló en aplausos. Sofía lloraba abiertamente. Isabella también. Don Ricardo se secaba los ojos disimuladamente. Isabel abrazaba a su esposo, emocionada por este hermano que había ganado. Después de la ceremonia, hubo una recepción. Adrián se movía entre los grupos, agradeciendo a los patrocinadores, saludando a los beneficiarios del programa, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Hijo. Lo llamó Sofía suavemente. Estaba junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía más allá. Mamá. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te preguntaba qué querías ser de mayor? Preguntó Sofía. Lo recuerdo. Siempre decía rico. Solo quería ser rico para que tú nunca tuvieras que volver a trabajar tan duro. Y ahora, lo miró Sofía, ¿qué quieres ser ahora? Adrián reflexionó un momento, mirando alrededor de la sala llena de gente, conectando, sanando, esperando. Quiero ser el tipo de hombre que usa su éxito para servir. Que no olvida de dónde viene. Que sana su propio dolor mientras ayuda a otros a sanar el suyo. Ya lo eres. Dijo Sofía, acariciándole la mejilla con ternura maternal. Ya lo eres, mi amor. Isabella se acercó, entrelazando su brazo con el de Adrián. Tu madre tiene razón. Estoy muy orgullosa del hombre que eres. No sería este hombre sin ustedes. Dijo Adrián con sinceridad. Sin ti, forzándome a ser mejor. Sin mamá, que nunca se rindió conmigo. Sin don Ricardo, mostrándome el espejo que necesitaba ver. Mateo apareció con copas de champán. Un brindis por mi hermano, que finalmente ha entendido que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias. Por el amor que sana. Añadió Isabella. Por las madres que nunca se rinden. Dijo don Ricardo, alzando su propia copa. Por los nuevos comienzos. Agregó Isabel. Por la familia. Dijo Sofía, con la voz llena de emoción. Por elegir sanar. Finalizó Adrián, y todos chocaron sus copas. Esa noche, cuando todos se habían ido y el edificio estaba vacío, excepto por Adrián, Sofía e Isabella, los tres se sentaron en el suelo del salón principal, exhaustos pero felices. ¿Saben qué es lo más extraño? Dijo Adrián, mirando al techo. Durante años pensé que necesitaba encontrar a David, mi padre biológico, para sentirme completo. Pero ahora me doy cuenta de que ya estoy completo. Él es parte de mi historia, sí, pero no la define. ¿Sigues queriendo buscarlo? Preguntó Sofía. Sí. Asintió Adrián. Pero no porque lo necesite para ser quien soy, sino porque él merece saber que tiene un hijo. Y merece la oportunidad de formar parte de esta historia, si así lo elige. Eso es muy maduro. Dijo Isabella con admiración. Estoy aprendiendo. Sonrió Adrián. Despacio, pero aprendiendo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel. Mi detective privado ha encontrado algo. Cree que papá está en un pequeño pueblo en las montañas. ¿Quieres ir este fin de semana? Adrián le enseñó el mensaje a Sofía. ¿Vienes conmigo? ¿Estás segura de que quieres que esté allí? Completamente seguro. Adrián tomó su mano. Eres mi madre. Siempre lo has sido y siempre lo serás.
El ADN no cambia eso. Sofía abrazó a su hijo, e Isabella se unió al abrazo. 3 personas que habían encontrado una familia en lugares inesperados, que habían elegido el amor por encima del dolor, la esperanza por encima de la desesperación. Afuera, la ciudad brillaba con millones de luces. Cada luz, una historia, cada historia, una oportunidad, cada oportunidad, una posibilidad de redención. Y en ese edificio que una vez estuvo abandonado pero que ahora rebosaba de esperanza, 3 personas se abrazaban, sabiendo que habían construido algo más valioso que cualquier fortuna. Habían construido una familia elegida, un amor que sana, un futuro que honra el pasado sin ser prisionero de él. Adrián Caballero había entrado en un restaurante meses atrás como un hombre de éxito, pero vacío. Había encontrado a su madre sirviendo mesas y pensó que era el final de su vida perfecta. No sabía que era el comienzo de su vida real. La vida donde el éxito se mide en abrazos, no en cuentas bancarias, donde la riqueza se encuentra en las conexiones, no en las posesiones, donde la verdadera libertad proviene de enfrentar el dolor, no de enterrarlo. Y mientras las luces de la ciudad brillaban afuera, reflejándose en las ventanas del edificio, Adrián supo con absoluta certeza que finalmente estaba en casa. No en un lugar físico, sino en un estado de paz consigo mismo, con su pasado, con su futuro, con las personas que amaba y que lo amaban a él. Había encontrado lo que toda persona busca, la oportunidad de ser completa, imperfecta y auténticamente humano. Y eso, al final, valía más que todo el oro del mundo.